Continuamos en el programa y sin duda todavía el debate en torno a la pena de muerte es algo que está ocupando la agenda noticiosa del país. Hablábamos con el ministro del Interior, él decía, bueno, que finalmente el tema no se va a ver en agenda como nosotros supusimos y que ha sido un desliz, si se quiere, del ministro de Justicia referirse a ese tema, o un error, si uno lo ve desde el punto de vista jurídico, porque en efecto el Perú no puede. Hay una serie de candados legales a nivel internacional que no permiten que esta iniciativa prospere. Para conocer un poco más de cuál es el marco global de la aplicación de la pena de muerte y hacia dónde está caminando el mundo, está con nosotros la representante de Amnistía Internacional, Marina Navarro, directora ejecutiva justamente, que nos ha traído información muy valiosa. Buenas noches. Buenas noches, Mayra. El mundo parece caminar hacia la abolición de la pena de muerte y no hacia la reposición de la pena de muerte, como dicen algunos congresistas aquí en el Perú. Efectivamente, Amnistía Internacional lleva trabajando 40 años. De hecho, este año hacemos 40 años del primer tratado que hubo sobre pena de muerte de Estocolmo. Y desde entonces hemos visto cómo ha habido una gran evolución hacia la abolición de la pena de muerte. Hace 40 años eran 9 países, ahora estamos hablando de 141 países que de manera legal o de hecho han abolido la pena de muerte. No sé si puedo mostrar sí, por supuesto, uno de los gráficos para que se puedan... Si lo captara la cámara, el gráfico de arriba muestra los últimos 20 años los países que han abolido la pena de muerte. ¿Que son más? ¿Cuántos? De 64 a 141 han pasado. Ahora, ¿y esto es por qué? Porque se están, digamos, sumando a los convenios internacionales, se está exigiendo este requisito, digamos, para participar de acuerdos de otra índole, o porque se ha comprobado la incapacidad disuasiva de este castigo. Sí, ¿por dónde va? Sí, efectivamente, eso es lo que vemos, que varios estudios de Amnistía Internacional, nosotros hemos realizado varios estudios, la propia ONU ha realizado también estudios que ve que realmente en los países en los que se ha abolido la pena de muerte, la criminalidad no ha subido, o sea que no tiene ese énfasis disuasorio que muchos pretenden que realmente tenga la pena de muerte. Y hay otras medidas, por ejemplo, aquí en Perú ahora mismo se está hablando de pena de muerte para violencia sexual, violencia de género. Y existen otras medidas que se han comprobado que son mucho más efectivas. Por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo, de manera preventiva, la educación en igualdad de género, educación en una sociedad que es fundamentalmente machista, en la que se ve a las mujeres como objeto, a los niños, a las niñas, y que realmente eso se va generando, ¿no? Socialmente se están generando campañas de sensibilización, que se estudie en los colegios, que realmente se vayan generando. No son medidas muy a largo plazo, porque lo que la gente siente es una impotencia frente a lo que ve en los noticieros todos los días y lo que quiere es desaparecer a estos sujetos de una vez por todas, una solución que sea como fulminante, de shock, ¿no? Sí, el sentimiento puede ser natural en el sentido de que realmente son crímenes atroces. O sea, esto creo que estamos totalmente de acuerdo. Son crímenes realmente muy graves de los que estamos hablando. Pero el Estado es el responsable de administrar justicia, no venganza. Entonces, esto es bien importante, porque es dentro de este ámbito de la justicia donde tiene que realmente actuar el Estado. Y hay que tener en cuenta que la pena de muerte es una pena que no es reversible. O sea, es decir, si hay un error, no se puede revertir. Y no hablo así hipotéticamente que podría llegar a haber un error. Le voy a dar algunos datos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que todos conocemos, desde 1973, 150 personas han sido exoneradas. ¿Desde 1973? 1973 a la fecha. A la fecha, 150 personas han sido exoneradas porque estaba claro que había errores durante el proceso judicial. Se ha comprobado el número de personas que ha librado la pena de muerte porque se han reconocido errores procesales. Exactamente, errores procesales o la inocencia totalmente de la persona. Eso es Estados Unidos. Eso en Estados Unidos, pero por ejemplo, el año pasado, en todos los países, hemos registrado 60 exoneraciones de condenas, solo en el 2016, en varios países. En estos momentos hay 23 países que ejecutan penas de muerte en el mundo, o sea, realmente son solo 23 países, aunque hay algunos que todavía tienen instaurado. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de los países que más lo ejecutan también, para que lo tengan. Básicamente casi todos son los principales, son China, Irán, Arabia Saudí, Irak, Estados Unidos y Somalia, ¿no? Son los países que tienen
un mayor número de ejecuciones. Por ejemplo, en el continente de las Américas solo está en los países del Caribe y en Estados Unidos, ¿no? Eso también para tener un dato y tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pues en estos países se han registrado estas exoneraciones. Y luego además hay un dato también que es bien llamativo, que es que suele ser muy discriminador. O sea, la pena de muerte en cualquiera de los países, podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Arabia Saudí, podemos hablar de China, podemos hablar del país que sea, la gran mayoría de los sentenciados a pena de muerte son de sectores sociales, económicos bajos y además de etnias o de razas minoritarias. Entonces, realmente ¿qué quiere decir? Que los que tienen dinero logran librarla a través del dinero y el que no puede pagar una buena defensa es el que termina siendo ejecutado. Efectivamente hay nosotros hemos identificado dos razones. Una es porque en las sociedades hay una discriminación hacia estos grupos que ocurre en todos los países y en todas las sociedades y afecta también al sistema judicial. A los jueces, a los jurados, eso también les afecta y tienes una serie de prejuicios hacia ciertas minorías, sobre todo étnicas, raciales, los recursos. Y además, efectivamente, si no tienes los recursos para poder tener una buena defensa legal, tienes muchas más dificultades y tienes más probabilidades de ser sentenciado a muerte. En el caso de los países latinoamericanos, ¿hay alguna cifra interesante sobre esto? Es que en los países latinoamericanos no ha habido desde hace ya muchísimos años. Claro, ha sido paulatino y se ha ido dejando de lado este tema. ¿Cuál podría ser la consecuencia jurídica al margen del tema del Pacto de San José para un país como el Perú, que es un país que está creciendo, que aspira justamente a incorporarse a otro tipo de comunidades globales, si de pronto emprendiera un camino buscando restablecer la pena de muerte? Bueno, realmente esto pone la mira a un país como Perú, en el que el propio gobierno ha declarado en distintas ocasiones que hay un respeto por los derechos humanos. La semana que viene mismo, Perú está pasando un examen periódico, el examen periódico universal en Ginebra, ante las Naciones Unidas, en el cual se pone el foco de cuál es la situación de los derechos humanos y todos los países del mundo dan recomendaciones entre pares, entre gobiernos, al país. Además, Perú en estos momentos es parte del Comité Internacional de Derechos Humanos, el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces, se pide todavía unos estándares mucho más altos, o sea, se pide un compromiso con los derechos humanos, porque si no realmente quedaría fuera de todos estos espacios, de todos estos tratados, está fuera realmente de esta tendencia de abolición de la pena de muerte. Acá tengo información sumamente interesante para ustedes también de Amnistía Internacional. Justamente hablaban mucho del caso chino, ¿no? Y acá tengo un informe que supongo estará actualizado. Dice, Mil es el mayor verdugo del mundo. Debe reconocer el nivel grotesco del uso que hace de la pena capital. 1032 ejecuciones en el mundo en 2016, 37% menos que en 2015. Pero igual China sigue ocupando el primer lugar. A ver, el problema que hemos tenido en los últimos años de Amnistía Internacional es que China es el único país del mundo en el que no tenemos información sobre la pena de muerte. Todos los demás países del mundo lo ¿Por ponemos. el régimen? El régimen no nos da información sobre cuáles han sido las ejecuciones que se han realizado. Todos los demás países tenemos la información. Entonces, hasta hace 5 años hacíamos estimaciones, mirábamos, pero realmente ya pues no puedes hacer estimaciones sobre algo tan grave como es una ejecución, ¿no? Entonces, sabemos que se ejecutan de manera para muchos delitos comunes. Eso le iba a preguntar, perdón, porque acá estamos hablando de violaciones a niños menores de determinada edad, pero entiendo que hay países que tienen incorporado esto a su legislación, no solamente para ese delito, sino para otros también. Sí. Por eso es que se puede registrar este número de ejecuciones, ¿no? Efectivamente, hay países en los que, bueno, se considera también entre los delitos comunes y los delitos que son delitos que van contra la seguridad nacional o traición a la patria, ¿no? Dentro de los que son los delitos comunes, la mayoría son de casos que se consideran los más graves en derecho internacional, que son los que causan o están dirigidos a causar la muerte. Para hacer estuve mirando también dentro de nuestros datos, el único país que ejecutó a una persona por violación en el año 2016, el último informe que tenemos ha sido Arabia Saudí.
es el que tiene para casos de violación. Hay algunos países que incluso por Es decir, ¿se aplicó en el mundo para casos de violación una sola vez el año pasado? En casos de violación, ejecución. ¿Solamente? Exacto. ¿Y cuáles son los otros delitos para los que Normalmente son delitos, asesinatos, homicidios. Ha habido también muchos delitos de traición, efectivamente, lo que se considera traición a la patria. Ten en cuenta que la pena de muerte se utiliza en muchos países también contra el opositor, ¿no? Para quitarse literalmente de en medio a quien tiene una oposición a un régimen político. Entonces se le acusa de cualquier delito que esté condenado con pena de muerte. Hay un uso político muy fuerte. Hemos reportado algunos casos, por ejemplo, como en Somalia, que ni siquiera se avisó a los familiares de que iban a ser ejecutados. Y fue un juicio rapidísimo. Entonces también todo lo que tiene que ver con el proceso es muy importante, porque volvemos a lo mismo. La pena de muerte no es reversible. Si hay un fallo procesal, si hay un fallo en una declaración, si los delitos, o sea, si las confesiones, que muchas veces se obtienen confesiones bajo tortura, ¿no? Y la gente confiesa para terminar ya ese terror, esa tortura que les están... y luego le ejecutas, no hay manera, si después se descubre que esa de devolverle la vida a esa persona, claro. vida. Ni pagándole una millonaria indemnización a la familia, o sea, eso ya es, es invaluable. Es invaluable, es totalmente invaluable. Ahora, yo quería terminar de repente los minutos que nos quedan viendo el caso de algún país donde haya funcionado, esto para ofrecerle un mensaje de esperanza a la gente que dice, sí, hay que cambiar muchas cosas en nuestra sociedad. El machismo es un factor. Pero también hemos hablado de fragilidad judicial, por ejemplo. Sí. El temor a que el Poder Judicial se equivoque, ¿no? Está el tema machismo, está ese otro tema, y la desprotección a las víctimas en algunos casos. Pero ¿hay algún ejemplo donde todos estos esfuerzos que se hacen y que el propio ministro del Interior decía aquí vamos a trabajar de esta manera en prevención, hayan resultado exitosos en relativamente poco tiempo? Un espejo al que el Perú pueda mirar en la situación en la que se encuentra como un país donde se producen tantos delitos de familia. Bueno, hay países en los que no están tan mal como estamos en Perú. Hace poco salía... ¿Cómo estamos a nivel internacional? Hace poco salía, esto no es un dato que yo tenga, no lo he visto más por los medios, pero sí salía que Perú era Lima, era la tercera ciudad del mundo más peligrosa para las mujeres. Exacto, ¿no? Entonces, sí. Realmente ahí, en términos de violaciones, creo que es el tercer país que tiene más denuncias de violaciones en el mundo. Entonces, pero violaciones en general, no hablamos solo de violaciones. No solo a menores. ¿Pero en qué puesto me dices? Tercero. Tercero en el mundo. Sí, de denuncias. De denuncias. De denuncias. Luego también, en caso de violaciones, sabemos que estas son cifras muy pequeñas, porque hay muchos casos en los que no se denuncian. Claro. En los que no se denuncian. Y si ya hablamos de menores, en los cuales normalmente en la mayor parte de los casos se realiza en el entorno familiar o en el entorno más próximo, también hay una presión muy fuerte hacia las niñas o incluso a las propias madres que están de esa presión de cómo le voy a denunciar, cómo hacerlo, no sé. Entonces también, o sea, es un tema social importante, es un tema policial también. He estado escuchando antes la entrevista que he tenido con el ministro. Es muy importante también una reestructuración en la policía, en la atención. Y es un tema también judicial, porque hemos pasado de hablar de unas penas por violación que no son muy altas, que nos equivalen a la pena de muerte, ¿no? Entonces, como que realmente... ¿Endurecer las penas sí logra disuadir, digamos, aminorar las cifras que se registran por este tipo de delitos? No le podría decir porque realmente no tengo evidencias ni ninguna investigación en la que se haya hecho. Lo que sí sabemos es que hay mucha impunidad. ¿Impunidad? Impunidad, sí, hay mucha impunidad. Y eso es lo peor. Entonces eso es lo peor, porque además eso también impide que las mujeres vayan a denunciar y lo que hace es perpetuar todas estas agresiones sexuales. Estamos hablando, bueno, de violaciones a menores, que posiblemente sea como el rango más o sea, la mayor gravedad que hay, pero todas las agresiones sexuales que se ven, precisamente es porque además es como una aceptación de esto en el ámbito privado, es una aceptación
de la cosificación de verdad de la mujer. O sea, hablemoslo también, o sea, se considera como un objeto, como una propiedad. Y estamos en pleno siglo XXI. Es impresionante. Pero todavía. Marina, tengo que agradecerle, me toca ir a una pausa y nosotros regresamos. Gracias por haber estado con nosotros, un placer. Y bueno, importante la lección que nos deja, ¿no? El hecho del ranking en el que estamos, los peruanos, ya nos obliga a pensar no solamente en aumentar las leyes y ser represivos, como lo decíamos con el ministro, sino también mirarnos a nosotros mismos y ver qué tipo de sociedad es la que queremos finalmente conseguir o en la que queremos que vivan nuestros hijos o nuestros nietos, porque de eso se trata, de hacer cada día un mundo mejor. Vamos a la pausa y regresamos.